La bandera con más prisioneros de guerra. Antes de empezar, será bueno que sepas que este material fue escrito en 2015, aunque parezca que lo fue en 2024. Hay un tipo de bandera que ha hecho más prisioneros de guerra que cualquier país. ¿Sabes para qué sirven las falsas banderas y cómo reconocerlas? Cuando conocí a Cristo en el año 1974, lo primero que hice fue leer toda la Biblia. El tema que arrebató mi corazón fue saber que Jesús vendría a buscar su iglesia. Al leer sobre ese tema, supe que justo después de ese evento, se levantaría un gobernante mundial déspota, que sojuzgaría sin piedad a toda la humanidad, controlando cada movimiento de cada persona en el planeta. Me resultaba difícil creer cómo podría ser que la gente permitiera que eso ocurriera. 4 décadas después, veo con asombro cómo se va gestando esa terrible situación y cómo muchos que se dicen hijos de Dios están incluso colaborando con ello. Leyendo la Biblia, aprendemos que Satanás no tiene poder en sí mismo y que para conseguir levantar a ese gobernante, necesita engañar al ser humano. También dice la Biblia que Satanás es mentiroso y padre de la mentira, es hábil en el engaño. Hoy veremos que es una falsa bandera, la bandera que ha hecho más prisioneros y víctimas de guerra en la historia humana. Definiendo una falsa bandera. El término falsa bandera, false flag, viene del ámbito militar y define una operación en la que se utiliza la bandera del enemigo para engañar a la gente y dar la idea de que nos ha atacado, cuando en realidad los que lo han hecho son los que nos deberían proteger. Las operaciones de falsa bandera se llevan a cabo con mucha más frecuencia de la que se imagina la gente. Es un acto de brujería, en cuanto a que manipula la percepción de las personas, para obligarlas a decidir cosas que no elegirían hacer, si tuvieran un cuadro real y verdadero de una determinada situación. Las operaciones de falsa bandera usan una de las armas más poderosas que existen, el miedo. Todos sabemos que el miedo paraliza. De eso se trata. Paralizar a la presa para poder abatirla. Problema, reacción, solución. Recordemos que el nuevo orden mundial, esa organización que actúa para imponer al gobernante mundial, trabaja bajo la premisa problema-reacción-solución. O lo que es lo mismo, tesis-antítesis-síntesis. Provocan un problema, la gente reacciona y ellos imponen su solución cuidadosamente planificada, induciendo a las masas a aceptarla sin rebelarse. En la historia ha habido incontables operaciones de falsa bandera. Todas ellas tienen dos factores en común, son llevadas a cabo por el nuevo orden mundial y le permite avanzar en el plan de dominación mundial, recortando nuestra privacidad y libertad. Algunas falsas banderas famosas. Algunos ejemplos famosos son la quema del Reichstag, que provocó el suficiente miedo para que la gente aceptara a Hitler. Lo primero que hizo ese individuo fue anular la Constitución y reescribir las leyes. Otro ejemplo fue el hundimiento del barco Lusitania, que dio la excusa perfecta a Estados Unidos para entrar en la Primera Guerra Mundial. Para entrar en la Segunda Guerra Mundial, forjó el ataque a Pearl Harbor y para invadir Afganistán, utilizó el derribo de las Torres Gemelas. Siempre detrás de un ataque terrorista de falsa bandera, viene la anulación de libertades y la imposición de control sobre la población. Otro factor común que generalmente se desconoce o olvida, es que las grandes corporaciones y la banca son las mayores beneficiarias de estos ataques terroristas. ¿Qué consiguió el nuevo orden mundial con el derribo de las torres de Nueva York? El 11S fue el lanzamiento al mundo del macabro show que se conoce como Guerra contra el Terrorismo Islámico. Los impulsores del nuevo orden mundial están fomentando varios choques dentro de la humanidad, con el propósito de dividirla en bandos, a fin de prevalecer con la estrategia del divide y vencerás. Uno de esos choques es entre Occidente e Islam. Por eso la guerra contra el terrorismo internacional islámico. Piensa, si los que maquinan estos ataques terroristas son los propios gobiernos de los países víctimas como Estados Unidos, Francia, Bélgica, España, etc. ¿Es nuestra guerra realmente contra el terrorismo internacional o tenemos a los terroristas en los palacios de nuestros gobiernos? La Biblia habla de este conflicto Islam versus Occidente, en Génesis 16 a 12. Occidente en Génesis 16 a 12, diciendo de los descendientes de Ismael, será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. El 11S justificó la invasión y dominio de Afganistán y Pakistán y, posteriormente, de Irak. Luego vinieron las invasiones que fueron conocidas como la Primavera Árabe, mediante las cuales varios gobiernos de países islámicos fueron derribados, sus bienes saqueados y los países devastados. Acordémonos que también estamos inmersos en una terrible guerra por la superioridad energética. Saddam Hussein y Gaddafi no tenían un banco central controlado por los Rothschild y tenían muchos otros recursos energéticos que el nuevo orden mundial quería controlar. Probablemente ese haya sido uno de los motivos por los cuales se inventó lo de las armas de destrucción masiva y el repentino deseo de arriesgar la vida de ciudadanos valiosos para invadir esos países, con la excusa de traer libertad y democracia a esos pueblos. En el año 2000, 7 países en el mundo tenían esa libertad bancaria, mientras que hoy día, tras el avance de la guerra contra el terrorismo internacional, solo quedan 2 países, Corea del Norte e Irán. La guerra contra el terrorismo internacional también es útil para avanzar en el control de la población, restringiendo sus movimientos, por tierra, mar y aire,
a título de seguridad a cambio de libertad. La realidad que vivimos es que tenemos mucho menos seguridad y libertad y los conflictos solo han empeorado. Falsas banderas de ámbito local. Otras operaciones de falsa bandera han sido llevadas a cabo para desarmar la población, usando el caso de tiroteos en escuelas, por ejemplo. Esas situaciones se han usado para desarmar a la población. Con la excusa de que hay mucha violencia de ese tipo, la sociedad es inducida a pedir que la posesión de armas sea prohibida. Cuando la violencia del Estado ejercida por medio de delincuentes aumente, las personas serán muertas por no poder tener un arma para defensa propia. Un factor común en todos los ataques de falsa bandera es que unas personas o bien desequilibradas, o bien llaneros solitarios, demasiado jóvenes o venidos de no se sabe dónde en medio del desierto, son capaces de llevar a cabo sofisticados ataques, que los experimentados y fuertemente equipados agentes de seguridad nacional no son capaces de detectar. Ejemplo, Torres Gemelas. A eso podemos añadir el asombroso hecho de que, en la improbable hipótesis de que se siguiera la pista a esos individuos kamikazes, tan capaces de batir el fuerte sistema de seguridad nacional de importantes naciones, nunca se llega a la cabeza pensante del ataque. ¿Por qué? ¿Será porque los que han planificado esas operaciones son los mismos que luego crean las comisiones de investigación? ¿Serán los mismos que controlan el sistema judicial, policial, etc.? Los desechos de las explosiones son destruidos rápidamente, impidiendo un examen científico minucioso. En Madrid, toda la ferralla de los trenes afectados fue reducida a polvo en 2 días. Lo mismo pasó en otros casos, como el derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York. El guión es el mismo en general. Veamos algunas características comunes en los ataques de falsa bandera, bajo la excusa de ataques terroristas que se nos están vendiendo por los medios de comunicación controlados por el sistema del anticristo. 1. Los que supuestamente llevan a cabo los ataques son gente joven, sin oficio ni beneficio, que se radicalizan por su falta de perspectiva y mente fácil de influenciar. 2. Esos jóvenes tienen supuestamente la capacidad o condición de reunir gran cantidad de material explosivo o de fabricarlo, además de ser capaces también de organizarse para llevar a cabo un gran evento terrorista. 3. A las pocas horas del supuesto atentado, ya se han identificado a los responsables y dentro de unas pocas horas más, se les ha capturado o muerto. 4. Difícilmente se ve que se les abata o sus cadáveres y los que se supone que son capturados, no se oye hablar de un juicio, confesiones, etc. Desaparecen de la faz de la tierra. Si en algún caso hay un juicio, todo acaba en nada. 5. Jamás se llega a identificar y demostrar quiénes son las cabezas pensantes del atentado. 6. Las operaciones de falsa bandera no son muy frecuentes, pero todas son seguidas de medidas que limitan más aún nuestra libertad e intimidad. Un paréntesis para explicar que esto funciona así, porque los agentes del nuevo orden mundial primero establecen la meta, ejemplo, la anulación del Tratado de Schengen en Europa. Luego provocan el caos, que choca a la población, como los atentados de París en 2015. Finalmente, y luego a seguir, recortan lo que quieren recortar. En este caso, el libre movimiento en el ámbito del Tratado de Schengen. Eso se conoce como la doctrina del choque. Si quieres aprender cómo funciona, te recomiendo el excelente libro de Naomi Klein con ese mismo nombre. 7. Los gobiernos de los países atacados nunca dan evidencias para refutar las mal llamadas teorías de la conspiración. Si fuera verdadera la versión oficial, tendría respaldo de pruebas. Lo que vemos es que inmediatamente después del supuesto ataque, se invade un país o aprueban leyes restrictivas, y, a preparar el próximo ataque terrorista. Nunca se molestan en refutar o dar evidencias de que el supuesto ataque no sea una falsa bandera. 8. Las empresas a las que se les adjudica la reconstrucción de países invadidos con la excusa del combate al terrorismo internacional, suelen ser propiedad de altos cargos del gobierno del país democratizador, o de algún asociado suyo el país víctima. Hoy día existe una cantidad enorme de empresas privadas en el negocio de la guerra y la reconstrucción de países devastados. El futuro que se vislumbra. Los sistemas basados en el débito, como es la actual economía neocon que predomina en el planeta, necesita alimentarse constantemente de débito. Una de las mejores herramientas para crearlo es la guerra, los conflictos. El sistema económico mundial está al borde de un colapso. Se espera que en un futuro muy próximo se den 3 falsas banderas importantes. 1. Falsa bandera económica. 2. Falsa bandera militar y 3. Falsa bandera de información. A la cúpula de psicópatas que controla el poder en el mundo, no le importa si la moneda predominante es el dólar, el yuan, el euro o cualquiera otra. Siempre y cuando ellos la controlen. Para hacerse con toda la riqueza mundial, ellos necesitan chocar a la población mundial, que asustada, no se dará cuenta de que está pasando realmente. Y si alguno se da cuenta, estará tan ocupado en alcanzar cierta seguridad, que no podrá hacer nada para frustrar los planes del nuevo orden mundial. ¿Qué mejor que una guerra mundial para distraer a la gente? Y para que todos sigan el mismo guión del show bélico.
Ahí están los medios de comunicación de los poderosos para alimentar cada minuto y segundo de nuestra vida con mentiras cuidadosamente preparadas para convencernos que estamos en guerra contra el terrorismo internacional y que, para vencerlo solo existe un camino: abrir mano de nuestra libertad y privacidad. Por eso, se espera una especie de apagón en muchas webs independientes que denuncian sus obras. Pero eso sí, todo en nombre de la seguridad nacional. Es una socorrida excusa que nadie sabe exactamente qué límites tienen y quién determina que pone en riesgo la seguridad nacional. Pero todo el mundo se traga dicha excusa sin quejarse, especialmente bajo el choque de un atentado a la población indefensa y desinformada. Como este material se hizo en 2015 y estamos en 2024, podemos añadir a las falsas banderas antes mencionadas, la de la enfermedad y la del clima, como las más importantes. Además, ya empiezan a aumentar los rumores sobre la falsa bandera de la invasión extraterrestre. La clave para sojuzgar al pueblo: el miedo. Siempre el miedo es la clave para imponer la esclavitud. Todas estas consideraciones hacen todavía más actuales y eficaces los consejos bíblicos. Cada vez que esos agentes del maligno llevan a cabo un ataque de este tipo contra la humanidad, Satanás avanza en su plan de dominación mundial. Las personas que toman en cuenta la Biblia saben qué está pasando y cómo escapar de las garras del miedo. La fe es el antídoto contra el miedo. La única forma de neutralizar las mentiras del nuevo orden mundial que son contadas para atrapar tu alma en el miedo, es conocer a Jesús y saber que Él venció a Satanás. Como puedes ver, Satanás es cruel y no duda en asesinar a inocentes para restringir las libertades y privacidad del ser humano. Jesús es el creador y sostenedor de la vida. Ponte a cuentas con Él y no te dejes impresionar por las falsas banderas de Satanás, a quien le resta muy poco tiempo para seguir engañando a la humanidad. Te dejo con lo que dijo Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Si consideras que este trabajo es edificante, inscríbete en nuestros canales de YouTube y Telegram. No monetizamos el material y la única forma de saber que te gusta es si te manifiestas dando un like, haciendo un comentario o inscribiéndote.